experiencia de Wikileaks fue muy interesante, valiosa periodísticamente porque fue el manejo, o sea, se refirió al manejo de muchísima información, de miles de documentos que nosotros manejamos y que recibimos a través de la gente de Wikileaks con quienes llegamos a un acuerdo para poder obtener los cables de Ecuador. Entonces fue una experiencia interesante porque primero en el tema ético, ¿no es cierto? Había muchos dilemas que resolver sobre hasta dónde manejas información que te filtra, ¿no es cierto? Una organización que a su vez está acusada de cometer delitos por atentar contra la seguridad de Estados Unidos. En el caso concreto de los cables que manejamos de Ecuador, de los cables que se mandaron de la Embajada de Ecuador al Departamento de Estado. Entonces había que resolver algunos problemas éticos, algunos dilemas que se trataron a todo nivel en el diario, con la gente, con la directora, con los subdirectores, con el editor general, en fin, o sea, con la gente a nivel directivo para plantearles. Nosotros planteamos la necesidad de acceder a esa información. Después de que nos llamó la gente de Wikileaks, una llamada tuvimos y luego hicimos el contacto, yo les llamé, le ubiqué al intermediario de Wikileaks y con él empecé a hacer el trámite para obtener los cables. Una vez que tuvimos, ellos nos dijeron cuáles eran las condiciones, había unos requisitos, había un acuerdo que firmar. Entonces con esos requisitos les pusimos en conocimiento básicamente de la directora y de algunos de los editores principales del diario, y en conjunto se tomó la decisión de, ok, entramos en un acuerdo con Wikileaks. Entonces esa primera parte de revelar toda la información que sea pertinente, relevante para el país, esa fue una primera decisión importante. En la primera etapa nosotros nos aislamos, nosotros estuvimos fuera del diario, trabajando solos en un sitio secreto, digamos, en un sitio donde no podía acceder nadie, o sea, no estábamos conectados a nada. Trabajábamos cada uno de los periodistas con una computadora sin conexión. Básicamente los cables, teníamos un manejo cada uno de su paquete de cables que no podíamos compartir con nadie, ni mucho menos. En esa primera etapa tuvimos un aislamiento completo mientras trabajábamos en los cables. Entonces, y claro que sí sentíamos que podía haber algún intento porque el gobierno quería acceder a la información, y ahora la información está disponible, o sea, Wikileaks la colgó todos los cables. Pero nada muy concreto de que nos hayan querido espiar o meterse con nuestro... Porque además no se sabía quiénes estábamos manejando la información. O sea, realmente este ha sido un tema que se decidió manejar en reserva. Las dos personas que manejábamos los cables, nadie sabe. O sea, hasta ahorita, que más o menos ya, yo estoy hablando del tema porque ya dejamos de publicar los cables. Entonces ya es algo que ya no es necesario mantenerlo con reserva para mantener la seguridad de mi familia o la mía, por si acaso hay información sensible que alguien quería acceder o pensaba que se podía publicar y le podía afectar. Discusiones sobre, como decía antes, sobre el tema ético, sobre las implicaciones que tenía revelar cables secretos del Departamento de Estado, las repercusiones que podría haber contra nosotros si es que divulgábamos cosas que podían ser tomadas como atentatorias a la seguridad del Estado ecuatoriano. Entonces dijimos, no, o sea, nos jugamos por el interés público, por el interés de la gente, por el derecho de la gente a acceder a la información, y básicamente con esa consideración es que decidimos llegar al acuerdo con Wikileaks, un acuerdo firmado, escrito, y luego ya acceder a la información a través de diversos métodos encriptados, con mucho sigilo. Teníamos siempre que manejarnos con códigos, en fin, eso fue un proceso bastante tedioso a veces, porque ellos se cuidaron al extremo, pero fue muy interesante esa experiencia de manejarte con ese sigilo, ¿no? Nosotros recibimos miles de cables, concretamente al comercio le dieron todos los cables de Ecuador. Hubo una primera etapa en la que nos dieron más de 1.500 cables, pero cerca de 1.400 para ser preciso. Pero luego de que ellos vieron que una etapa en la que nosotros publicábamos cables, en los cuales
había cosas, digamos, tomadas políticamente a favor o en contra, que favorecían o que denunciaban intereses concretos de Estados Unidos en el manejo o en injerencia de la política ecuatoriana de Estados Unidos, y eran considerados, vea, esto avala la tesis del gobierno de que hay una de la política estadounidense de siempre ingerir en temas nacionales. Entonces esos podían ser leídos como cables positivos para el gobierno. De hecho, nosotros denunciamos a través de los cables varias veces en que políticos se reunieron con la embajadora para frenar la llegada de Correa al poder, por ejemplo. Primero recibimos 1.400 cables y luego en una segunda etapa la gente de Wikileaks nos dijo, les vamos a dar todos los cables a ustedes. Porque anteriormente ellos también le habían dado como 400 cables a Diario El Universo. El Universo empezó a publicar los cables. O sea, ellos lo que hicieron es contactar a los diarios más importantes del país, al Universo y al Comercio. Y con los dos diarios les interesaba divulgar la información. Entonces llegamos a un acuerdo y los que primero empezaron a sacar fueron los del Universo, que tenían un paquete de cables distintos a los que nos dieron a nosotros. Ellos escogieron los cables que iban a partir del 2009 hasta cuando el último cable creo que fue del 2010. Entonces ellos tuvieron esos cables y nosotros tuvimos los cables inicialmente desde antes del 2009. Entonces eran más cables. A nosotros nos interesó más ese paquete porque podría mostrarte un contexto mucho más variado y no era solamente de un gobierno, porque el Universo se centró en sacar cables sobre el gobierno de Correa. Esa era la limitación. Nosotros, como accedimos a los cables anteriores, pudimos mostrar cables de 3 gobiernos. Así evitábamos el tema de que nos querían ver como sesgados, como querer sacar solamente del gobierno de Rafael Correa. Entonces, más bien mostramos un proceso. Cómo veía el gobierno de Estados Unidos a los 3 gobiernos y qué hacía con los políticos de cada uno de los gobiernos, cómo hacía los contactos, para qué tuvieron las reuniones, de qué temas hablaron. Entonces fueron, luego ya de esta primera etapa de publicación de 1 mes y medio más o menos de publicar los cables, es que ellos nos llaman y nos dicen, nos interesa darles a ustedes todo. De coger un macro de información que tienes miles de cables, lo que haces es empezar a buscar por tags, ¿no es cierto? Entonces, porque revisar todos los cables era imposible, o sea, son miles y miles y miles de documentos, miles y miles de páginas, un cable puede tener 10, 12, 15 páginas de información. Entonces, lo que hicimos nosotros es, a ver, tema Galápagos, por ejemplo. Galápagos, te salen, por el programa que tuvimos, te salen como 50 cables. Entonces, coges esos cables y sobre esos cables empiezas a trabajar. Entonces íbamos buscando por temas y de acuerdo a la relevancia del tema, por ejemplo en el tema de Correa como candidato, entonces Correa te salieron como 500 cables. Sobre esos es empezar ya a discriminar cuáles son importantes, cuáles no, y ahí empezar a traducir los cables y luego viene la etapa posterior de la reportería adicional para poner ese tema en contexto, para ver versiones adicionales, contrastar la información, complementar, porque hay cables muy sensibles que no se podían publicar así nomás, sino que necesitaban tener la versión y la confirmación de la gente involucrada. Entonces ese más o menos fue el procedimiento. Creo que esa primera etapa de Wikileaks fue una etapa que tuvo un aporte significativo y de hecho por eso es que entran en el acuerdo con los grandes medios referenciales del mundo, en la cual los medios podían procesar la información y nosotros de hecho tuvimos esa prerrogativa. O sea, Wikileaks, que inicialmente había divulgado información, tuvo problemas porque ellos no son periodistas, entonces no saben procesar información. Por eso es que entran al acuerdo inicialmente con Guardian y luego con New York Times y todo el resto, porque sabían ellos que tenían demasiados datos, pero que necesitaban una cabeza que esté ahí discriminándolos y que los pueda procesar para ponerlos en escena. Entonces, esta primera etapa en la que te dan información que es de interés público, porque se revela la doble moral, el doble discurso de los diplomáticos, ¿no es cierto? Y hay temas que son de relevancia pública y sin embargo son tratados bajo la mesa, en el sótano, y sin embargo, o sea, básicamente es información relevante para el público. Esta primera etapa de Wikileaks es importante.
Es importante porque sirve para que la gente conozca este doble discurso internacional y de la diplomacia internacional. Pero luego, ya cuando tú ves que Wikileaks empieza también a volverse, se empieza a convertir en un monstruo, ¿no es cierto?, de poder, en un monstruo muy poderoso, en un monstruo que atenta contra los intereses de la potencia, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a volverse una amenaza. Assange empieza a convertirse en una estrella, ¿sí? Yo coincido con lo que dice uno de los libros, ¿no es cierto?, de este disidente de Wikileaks, que también es votado porque empieza a ver las cosas oscuras que se manejan, y básicamente a Assange convertido en un pop star, ¿no?, en un líder, en una estrella de los medios, en una estrella mediática. Entonces él empieza a pervertir el sentido de lo que era Wikileaks, que era una organización que empezaba a revelar información pertinente para el público, pero Assange, se empieza a convertir en información, en el centro de la información, en el personaje. Él se vuelve noticia y empieza a pervertir el concepto de Wikileaks. Maneja la información y lo último que ocurre pues es que empieza ya desesperado por más estrellato, porque ya él empieza a caer también en una etapa muy crítica de cuestionamientos, cuando ya empieza el juicio por la deportación, por la extradición, ¿no es cierto? Él necesita que los medios le ayuden, necesita tener un escudo público, que la gente victimizarse. Entonces, en esa etapa ya él empieza, como me parece, a dar un giro un giro sinuoso, ¿no es cierto? Él empieza a utilizar a los medios, quiere utilizar a los medios, soltando más información explosiva para seguir haciendo más bulla, pero, o sea, de pronto ya él en esta segunda etapa, expone a las fuentes. Entonces dice, no, que todo el mundo acceda a la información, cuando inicialmente el acuerdo que también firmó con nosotros Wikileaks era no exponer a las fuentes, por su seguridad, que es esencial en el periodismo. O sea, una fuente que te da un dato confiable y que te pide confidencialidad nunca puede ser expuesta. Assange lo que hace es sacrificar ese principio periodístico de reservar la identidad de las fuentes por una cuestión de protagonismo. Él antepone sus intereses personales a los intereses de las fuentes. O sea, les desprotege totalmente a sus fuentes y expone todos los documentos en una jugada que es media desesperada. Y ahí rompe toda la ética, y ahí él se derrumba. Para mí, como personaje, se derrumbó en ese momento, cuando él expone todos los documentos, rompiendo lo que él inicialmente había garantizado como una cosa así muy importante, ¿no es cierto?, y que había exigido al resto de los medios que también hagan, proteger la identidad de las fuentes que les dieron información a los diplomáticos, ¿no es cierto?, que eran consultados por los diplomáticos en diferentes países. Los expuso por su interés personal. ¿Qué cambió después de lo que se publicaron los cables? Básicamente una decisión como muy arrebatada del gobierno de votarle a la embajadora, y en retaliación Estados Unidos también expulsa al embajador. Esa es como la principal consecuencia de los cables, pero más por una reacción visceral, muy poco medida y cautelosa, alineada mucho con un discurso, ¿no es cierto?, ideológico para la masa. Entonces, pero en ese sentido, más allá de eso, sí se han conocido cosas interesantes, importantes que pasaron, pero creo que la historia del periodismo no ha cambiado por Wikileaks. O sea, básicamente lo que hace esto es reafirmar la necesidad de que los periodistas con ética, con principios, con manuales, volvamos a la esencia y retomemos la esencia del periodismo, que es básicamente manejarnos con rigor, buscando siempre la excelencia en el trabajo que hacemos, buscando aportar con el material que conseguimos para que la gente para que eso le sirva a la gente, le sirva a la comunidad, para que sean temas que realmente ayuden a cambiar las cosas para bien.